Mi primer recuerdo con la tecnología o con algún dispositivo tecnológico es el televisor. Pues yo recuerdo que desde pequeño siempre hubo televisor en mi casa y siempre por las mañanas en los horarios infantiles veía dibujos animados o programas para niños. También el televisor a veces era como un centro de reunión familiar, pues de todos los miembros de la familia. Además del televisor, pues este trajo consigo otros aparatos, como por ejemplo el Betamax. Recuerdo que pues mi mamá me compraba películas para niños o ahí veíamos las grabaciones familiares de encuentros familiares o cumpleaños, o también se podía grabar programas de televisión directamente en el Betamax. Por otra parte, también desde muy niño recuerdo la existencia del Nintendo. Siempre me voy a acordar que yo jugaba con mi mamá, jugaba Mario, las Tortugas Ninja y un juego que me gustaba mucho, que era el de matar a los pájaros con una pistola que podía conectarse al Nintendo. Era un juego muy divertido y siempre me voy a acordar de eso. Este fue como un lazo de unión muy grande entre mi mamá y yo. Ella siempre jugaba conmigo. Luego vienen pues que me acuerde, los aparatos para escuchar música. Entonces me acuerdo que existían unos equipos de sonido muy viejos en los que se podía eh, reproducir los LPs o que tenían radio. Y pues me acuerdo que mi mamá nos... Ah, y cassette. Entonces mi mamá compraba a veces eh, pues cassettes infantiles para que mi hermanita y yo escucháramos o aprendiéramos. Y, y ya, y pues más grandecito me enseñaron a usar el teléfono, que recuerdo que al principio era con una rueda y uno le daba vuelta a la rueda y apenas marcaba un número tenía que esperar a que diera toda la vuelta para seguir marcando. Pues ahí me enseñaron a marcarle a mi mamá y ahí hablaba con ella. Eh, este teléfono después pues se volvió con los botoncitos normalcitos y llegaron unos televisores pues mucho mejores y con ellos pues con mejor definición, la televisión por cable y el VHS. Entonces con la llegada de la televisión por cable, pues me acuerdo que ya uno podía ver canales de otros países, canales internacionales de dibujos animados o hasta los mismos canales peruanos que daban muchos programas para niños. Con el VHS, pues me acuerdo que ya en esa época como que empezamos a alquilar películas y a verlas en la casa. Estas películas eran de una mejor calidad que el Betamax, pero pues tampoco eran tan buenas. Por otro lado, el Nintendo avanzó al Super Nintendo. Esto ya fue pues un gran avance porque los juegos eran de dos dimensiones. Entonces ya me acuerdo que yo jugaba con mi hermana, tenía muchos juegos, que estos juegos todavía eran de cassette. Eh, Luego me acuerdo del Walkman, que era un reproductor de cassettes y que también tenía para escuchar radio. Más adelante, con la llegada del CD, pues también llegaron unos equipos de sonido mejores para poder reproducirlos, más grandes, de mejor calidad de sonido, y también el Discman, que fue una evolución del Walkman. En ella uno podía eh, reproducir los CDs. Y pues me acuerdo que en las disqueras los CDs eran muy caros al principio, pues como ahora. Entonces llegado a mi casa el primer computador, que ese era el computador clonado, que todo el mundo tuvo. Era un computador que tenía Windows 95 y pues uno no podía hacer muchas cosas en él, sino como jugar solitario o que al principio ni siquiera tenían internet o buscaminas
Y ya más adelante, pues llegó el internet y los quemadores de CD, entonces ahí empecé a abrir mi primera cuenta de correo electrónico, de Hotmail, y pues a quemar los primeros CDs con música. Recuerdo que tenía algunos juegos, tenía como Age of Empires o juegos como FIFA, y pues para eso era lo que yo al principio usaba el computador, solo para jugar y pues en internet solo como para meterme a Messenger con los poquitos amigos que tenía en Messenger. También me acuerdo que en el colegio ya habían computadores y pues ahí nos enseñaban a cursos de para escribir rápido con las teclas y enseñar, ahí ya nos empezaron a enseñar a manejar lo que era ese Excel o Word, pues cosas básicas porque apenas estaban llegando los computadores. En los videojuegos, pues el siguiente que tuve, la siguiente consola que tuve fue el Nintendo 64. Este ya era una tecnología de tercera dimensión, un avance más adelante con comparación al Super Nintendo. Y ahí ya con el Nintendo 64 me acuerdo que jugaba con mis amigos de la unidad, sobre todo juegos de fútbol y de James Bond. En ese momento ya los televisores eran mucho mejores, pues eran con pantalla plana y una definición mejor. En cuanto a la telefonía, ya me acuerdo que existían ya los teléfonos inalámbricos, hasta con contestador y algunos con identificador de llamadas. Para esta época, más o menos, fue que tuve mi primer celular, que fue el clásico, pues el Nokia 5120, que era negro y tenía el juego de Cobra. Me acuerdo que básicamente lo tenía pues para hablar, para que mi mamá me llamara, para que supiera dónde yo estaba, porque se preocupaba por mí, o para hablar con algunos amigos. Más adelante, cuando fue evolucionando los teléfonos celulares, pues este anterior era un celular que solo tenía timbre monofónico. Entonces después llegaron los celulares con timbres polifónicos. Me acuerdo que tuve un Motorola que era, la pantalla era blanco y negro, pero la novedad era sobre todo este tipo de timbres. Listo, más adelante ya recuerdo es la llegada del DVD, que este ya eran unas películas con mucha mejor definición que, que el VHS. La definición es extremadamente superior. Y los negocios de renta de películas pues también crecieron en ese momento. Después me acuerdo que tuve mi primer celular a color, que no tenía cámara todavía, pero fue un gran avance en ese momento. Llegaron también las cámaras digitales, que en ese momento eran grandísimas y con un pixelaje muy bajo. Luego ya evolucionaron y pues son las que vemos hoy en día, con una gran calidad de imagen, de resolución y alto pixelaje. También recuerdo que para esa época ya estaba grandecito y me regalaron un Xbox en Navidad. Este fue ya una consola desarrollada por Microsoft, mucho más avanzada que el Super Nintendo. Y pues hoy en día lo que conocemos es el Xbox 360, que es el, la consola de videojuegos de última generación. Los computadores también siguieron avanzando con pantallas planas o LCD. El internet pues ya cogió un gran auge en Colombia. Se desarrollaron páginas como redes sociales, como al principio eran High Five, lo que es ahora Facebook. El Messenger, pues todo el mundo empezó a tener Messenger y